Hola, buenos días, jóvenes y jovencitas. Vamos a la unidad 1, números positivos y negativos, lección 1, números positivos y negativos. En la sección 1, uso de los números positivos y negativos. Uso, ¿verdad? Uso de los números positivos y negativos. ¿Dónde los usamos? Bueno, en nuestra vida cotidiana. El uso de los números positivos y negativos en nuestra vida cotidiana. Tenemos el primer ejemplo. Y nos dicen, A1, el termómetro de la derecha indica la temperatura de, nos están preguntando qué temperatura marca este termómetro. Bueno, un termómetro sabemos que marca la temperatura del ambiente, como también la temperatura del cuerpo, ¿verdad? Muchos la mayoría creo que han ido al doctor, no creo que a estas alturas no hayan ido, y les han colocado un termómetro. Este líquido rojo es el que sube de acuerdo a la temperatura. Entonces, si vemos, yo creo que ustedes han escuchado de la temperatura bajo cero o las temperaturas sobre cero o la temperatura, ¿verdad? Nosotros estamos en una zona tropical, cálida, y siempre son temperaturas sobre cero. Ahora bien, ahorita en las noticias que creo que ustedes escucharon de Texas, ¿verdad? Donde las temperaturas llegaron a, si no me equivoco, a 14 grados centígrados bajo cero. Y eso es nuestro punto de referencia. Si escuchamos bajo 0 grados centígrados, bajo, este punto, ¿bajo qué? Bajo cero. Este punto es nuestro punto de referencia, 0 grados centígrados, ¿verdad? Aquí está, grados centígrados. Entonces, 0 grados centígrados es nuestro punto de referencia. De ahí partimos hacia dónde? Bueno, hacia arriba, que son las temperaturas cálidas, o hacia abajo, que son las temperaturas frías. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué temperatura marca ese termómetro? Bueno, ubiquémonos en nuestro punto de partida, que sería 0, y vemos que tenemos a un 10 acá, y en medio, ¿quién estaría en medio? Sería 5, ¿verdad? Entonces tenemos 5, pero vemos que el líquido no llega hasta 5, sigue. ¿Cuántas rayitas más sigue? Sigue 1. Entonces nuestra temperatura sería 6 grados centígrados sobre 0. Ese 6 grados centígrados sobre 0 se escribe como positivo 6 grados centígrados, ¿verdad? Ese sobre 0, ¿verdad? Esta temperatura está sobre 0, se escribe como positivo 6 grados centígrados. En el ejemplo 2, dice qué temperaturas indican los siguientes termómetros. Miremos el primero. Inciso A. En el inciso A, ya se me adelantó la respuesta, ¿verdad? Vemos y analizamos, tenemos aquí a 0, ¿no? Siempre partiendo de 0, 0 hacia arriba y 0 hacia abajo. Entonces, positivo porque está sobre, vemos el líquido está sobre el 0, y vemos hasta 5, 6, 7 y sí, ¿verdad? Sube hasta 8 grados centígrados. Entonces, nuestra temperatura es de positivo 8 grados centígrados. Miremos el siguiente termómetro. En el siguiente termómetro, chequemos de nuevo, está sobre 0 o bajo 0. Vemos que todavía, aquí estaría bajo 0, pero vemos que todavía esto está sobre 0. ¿Cuánto está sobre 0? Bueno, miremos, si vemos hay una, dos rayitas, ¿verdad? Dos rayitas sobre 0. Eso se representaría con, como está sobre, es positivo, 2 grados centígrados. Vamos con el tercer termómetro. En el tercer termómetro tenemos, igual siempre hacer el mismo análisis, ver si está sobre o bajo 0. Si vemos, aquí está 0, siempre nuestro punto de referencia, y analizamos, ¿está sobre o bajo? Bueno, vemos que aquí ocurre lo contrario, ya no está sobre, ¿verdad? Ya no está sobre como en este, ni en este otro, ya no está sobre. Ahora está abajo. Entonces, nuestro punto de partida es 0 grados, entonces partimos de él, y de él vamos a contar hacia abajo. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 está aquí, pero vemos que ese líquido no llega hasta 5.
Esa marquita roja no llega hasta 5. Está una marquita más arriba. Eso significa 4. Pero ¿qué signo va a llevar? Los que estaban sobre llevaban positivo y este está abajo. Entonces lleva signo negativo. Es negativo 4 grados centígrados. Continuamos. En el número cuarto vamos a hacer siempre el mismo análisis. Vamos a ver, partir siempre de 0. Aquí tenemos a 0. Está sobre. El líquido está sobre. No vemos que no hay líquido acá arriba. Entonces vamos a contar hacia abajo. 0. Aquí tenemos al 5. Aquí tenemos al 10 y está más bajo que 10 grados centígrados. Entonces 11, 12. Está a 12 grados centígrados bajo 0. Está súper frío. Entonces, recordemos que bajo 0 se representa con el signo negativo y sería negativo 12 grados centígrados. ¿Cuál es la tarea para esta parte? Bueno, la tarea para esta parte sería el rombo número 1 de la página número 2. Ahora bien, aquí tenemos... tenemos la tarea repetida 2 veces, parece. Para medir la temperatura, se toma 0 grados centígrados como el punto de referencia, ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? La temperatura, que es cualquier número, ¿verdad? Grados centígrados más alta que 0, se expresa con positivo. Entonces, lo que es más alto, se representa con este signo. Y acompañado del número y grados centígrados. Y se lee positivo el número que corresponde a grados centígrados. Como en el último caso positivo era positivo 2 grados centígrados. La temperatura, que es más baja que 0 grados, se representa con el signo negativo el número, grados centígrados. El último caso que vimos que era negativo, podríamos decir 12 grados centígrados. Y se va a leer negativo. Ese signo que tenemos aquí, menos, se lee como negativo, acompañado del número, grados centígrados. Negativo, 12 grados centígrados. En estos ejemplos, el signo positivo, este signo más, se llama positivo. Y el signo menos, que lo conocemos como signo menos, se llama signo negativo. Entonces, desde ahora en adelante ya no vamos a decir más, no vamos a decir menos en estos casos, ¿verdad? De lo que son las aplicaciones de números positivos y negativos, sino que vamos a decir positivo y negativo. Entonces, aquí tenemos de nuevo escrita la tarea, que sería el rombo 1 de la página 2. Pero antes de ello, tenemos que usando los números... Usando números con el signo positivo o negativo, se pueden expresar la posición relativa con respecto al punto de referencia. Entonces, usando los números con el signo ya sea positivo o negativo, se puede expresar la posición relativa con respecto al punto de referencia. Nosotros vemos el signo negativo, ya sabemos que eso significa que está bajo 0. Nosotros vemos el signo positivo, que está sobre 0 grados centígrados. Ahora bien, vamos a ver otra situación. La situación anterior era la temperatura y ahora vamos a otra. Ahora vemos que tenemos altura, ¿no? Dice que la cumbre de la montaña de Selaque está a 2.827 metros sobre el nivel del mar. Si se expresa la altura como positivo 2.827 metros, tomando como punto de referencia el nivel del mar, nos preguntan cómo se expresa la mayor depresión del desierto de Colorado de Estados Unidos, que queda a 610 metros bajo el nivel del mar. Bueno, aquí hay, igual que en el caso anterior, hay puntos de referencia. Si nos fijamos, nos dan este valor de 2.827 y nos dice que la altura, ¿eh? Si se expresa la altura, esta altura se expresa con positivo, tomando como punto de referencia. ¿Cuál es el punto de referencia? Nivel del mar. En los termómetros, nuestro punto de referencia era
0 grados centígrados. Aquí es nivel del mar. Ahora bien, nos preguntan cómo se expresa la mayor depresión del desierto de Colorado, Estados Unidos, que queda a 610 metros, y la palabra clave, bajo. ¿Bajo qué? Bajo el nivel del mar. Entonces vemos aquí, vemos la altura, ¿verdad?, de la montaña de Celaque, y de este nivel del mar está a 2.827 metros. Y vemos el desierto de Colorado, que tomando como punto de referencia ese nivel del mar está a ¿cuánto? ¿A cuánto mencionaba? Y nos pedían que lo escribiéramos como la altura es positivo, ¿cómo se representa? Bajo. Entonces bajo se representa como negativo. Negativo 610 metros. Por lo tanto la respuesta es negativo 610 metros. ¿Cuál es la tarea para esta parte? Bueno, la tarea sería el rombo número 2 de la página 3. Vamos ahora a otra situación. En este caso, vamos de dirección. Conocemos 4 direcciones: norte, sur, este y oeste. Yo sé que ya han escuchado a sus padres, ¿verdad?, y a sus familiares hablar de las direcciones. Tenemos aquí que nos mencionan en una carretera que se prolonga de oeste a este, se expresa con positivo 3 kilómetros la posición del punto A, que queda a 3 kilómetros hacia el este desde el punto O. ¿Cómo se expresa la posición del punto B, que queda a 2 kilómetros hacia el oeste desde el punto O? Bueno, entonces necesitamos aquí, primero, analizar. Tenemos una recta donde tenemos oeste y este. Dos direcciones, direcciones opuestas. Tenemos nuestro punto de partida, en este caso nuestro punto de referencia, que es O, punto de referencia O. Tenemos la dirección que va hacia el este y la dirección que va hacia el oeste. ¿De quién? Desde este punto de partida. Entonces, si vemos la dirección que va hacia el este, se representa con positivo 3 kilómetros. Y la pregunta es, ¿cómo se expresaría lo que es 2 kilómetros hacia el oeste? En dirección, eso significa dirección contraria, ¿verdad?, hacia el oeste. El oeste es dirección contraria, por lo tanto, el signo no va a ser el mismo, no puede ser positivo porque es dirección contraria. Entonces, ¿cómo sería lo contrario? ¿Cómo es lo contrario de positivo? Negativo. Por lo tanto, la dirección sería negativo 2 kilómetros, ¿verdad? Esta sería nuestra dirección. ¿La dirección de quién? Del punto B, negativo 2 kilómetros. Y la dirección del punto A es positivo 3 kilómetros porque está hacia el este. Y el punto que está hacia el oeste se escribe como negativo, en este caso negativo 2 kilómetros. Por lo tanto, nuestra respuesta es negativo 2 kilómetros. Ahora bien, mencionábamos que hay 4 direcciones. Entonces, si la carretera se prolonga de norte, la dirección es positiva. Norte es positivo. Y si es hacia el sur, la dirección es negativa. Entonces, aquí tenemos lo que son 2 direcciones positivas. ¿Cuáles serían las positivas? Bueno, la positiva sería, en este caso, el este, la que vimos acá en este ejemplo, el este, y en el caso de norte y sur es norte. ¿Cuáles son las negativas? Bueno, en el caso de oeste y este, la negativa es oeste, y en caso de norte y sur, la negativa es sur. Los opuestos. El opuesto al norte es el sur, el opuesto al este es el oeste. El este es positivo, el oeste es negativo. El norte es positivo, el sur es negativo. Y vemos ahí, ¿verdad?, las direcciones. Sur, esta dirección es sur, es negativa. Esta dirección es norte, es positiva. Son direcciones contrarias. Este y oeste contrarias, norte y sur contrarias. Tenemos aquí lo que es nuestra tarea, que sería el rombo 3 y rombo 4 de la página número 3. Bueno, ya hemos visto varios casos. Vimos temperatura, vimos con el punto de referencia a nivel del mar, ¿verdad?
vimos direcciones, norte, sur, este y oeste, y ahora vamos con tiempo. Tenemos que si se expresa con positivo 15, expresamos con positivo 15 los minutos, el momento 15 minutos después de ahora, después, esta es la palabra clave, ¿verdad? O las palabras claves, después nos dice el signo. ¿De quién? De ahora, del momento de ahora. Entonces, después de ahora no ha ocurrido, ¿verdad? Es futuro. Eso se representa con signo positivo. Después de ahora, futuro, signo positivo. Ahora, ¿cómo se expresa el momento 20 minutos antes de ahora? Nos están pidiendo expresar 20 minutos antes. ¿Antes de qué? De ahora. Antes de este tiempo que estamos ahorita. Entonces, 20 minutos antes de ahora. Si después se representa con positivo, futuro, no ha pasado, y ahora estamos con antes, ya pasó, ¿no? Antes, estamos en ahora, el momento, y 15 minutos después, ¿no? Después de ahora, no ha ocurrido, eso es tiempo futuro, después, no ha ocurrido, tiempo futuro. Y la pregunta es, ¿cómo se representan 20 minutos antes? 20 minutos antes. ¿Ah? Y aquí, 20 minutos antes. ¿Ah? Estuvimos aquí antes. Ahora estamos aquí, de ahora. Entonces, esto es tiempo pasado. Ya ocurrió tiempo pasado. Entonces, ¿cómo se representa el pasado? Si el futuro se representa positivo, el pasado se representa negativo. Entonces, negativo 20 minutos. Negativo 20 minutos. ¿Cuál sería la tarea para este caso? Bueno, sería el rombo número 5 de lo que es la página número 4. Vamos ahora con otro caso. En este otro caso veamos otros ejemplos donde se usan números positivos y negativos, siempre en la vida cotidiana, ¿verdad? Son ejercicios de aplicación. Si se expresa con 600 lempiras, la ganancia como positivo, 600. Tenemos ganancia, se representa con positivo. Miren, ganamos, esto es positivo, positivo es ganar. Ahora bien, 300 lempiras de pérdida, pérdida es malo, ¿verdad? Por lo tanto, se representa con negativo. Entonces, ganancia, positivo, pérdida, negativo. Ganancia, positivo, pérdida, negativo. Hay muchas situaciones, ¿verdad? De la vida cotidiana donde representamos dinero, hay dinero involucrado y está positivo y negativo, ¿verdad? Entonces, miremos el siguiente. ¿Cómo se expresa? Si se expresa 500 lempiras de ingreso, miren, ingreso como positivo, 500 lempiras, 400 lempiras de egreso sería salida, ¿ah? Como negativo, negativo 400. Entonces, ingreso es positivo, egreso es negativo. Pensemos en otro ejemplo. Por ejemplo, a usted su tía le regala 100 lempiras, ¿eso será positivo o negativo para usted? Eso es positivo, ¿verdad? ¿Cómo lo expresaría? Con positivo, 100. Ahora bien, si usted lo mandaron a la pulpería y perdió 20 lempiras, ¿eso es positivo o negativo? Eso es malo, ¿verdad? Perdió, negativo. Negativo, en este caso, 20 lempiras. Lo asaltan. Si lo asaltan, eso es positivo o negativo, ¿verdad que es negativo? ¿Por qué? Porque es malo y usted pierde. Entonces, ese asalto andaba en su cartera 500 lempiras, entonces perdió 500 lempiras, le robaron 500 lempiras y eso es negativo 500. Entonces, vemos que hay un montón de situaciones de números positivos y negativos donde se aplican, y en relación a dinero también están los del banco. Si usted deposita al banco, eso es positivo, le suma. Si usted retira del banco, le resta. Entonces, números positivos y negativos.
Usando los números con el signo positivo o negativo, se puede expresar las cantidades que tienen características contrarias. Usando los números con el signo positivo o negativo, expresamos cantidades que tienen características contrarias. Primer caso que vimos fueron las temperaturas contrarias, cálida, fría, sobre cero, positiva, bajo cero, negativa. La siguiente, nivel del mar, altura y bajo el nivel del mar, ¿verdad? Son contrarias. Vimos direcciones. ¿Cuáles eran las direcciones contrarias? Norte con sur, este con oeste. Vimos ahora dinero, ¿no? Vimos también el tiempo futuro, que es positivo, el tiempo pasado, que es negativo. Entonces, se expresan situaciones contrarias. Tenemos este otro ejemplo, ejemplo número 7. Volvemos a dirección. En una carretera que se prolonga de oeste a este, se expresa con positivo 4 kilómetros. Los kilómetros de movimiento, ¿hacia dónde? Hacia el este. ¿Por qué? Porque la dirección de esa carretera es oeste-este. Y si es positivo, eso significa que está hacia el este, ¿verdad? ¿Quién nos lo dice? Este signo positivo nos dice que está al este. Ahora bien, ¿cómo se expresa 3 kilómetros de movimiento hacia el oeste? Hacia el oeste, sentido contrario, oeste. Entonces, estos 3 kilómetros no pueden ser positivos porque están hacia el oeste. Por lo tanto, se representa con negativo 3 kilómetros. Tenemos la tarea aquí, que sería lo que es el rombo número 6 de la página número 4. Y esto ha sido todo por hoy, jóvenes. Trabajemos, sigamos adelante. Que tengan un lindo y bendecido día.